Hola, en este vídeo vamos a empezar la serie de vídeos con la grabación de código dentro de Excel. Si recuerdas, en un anterior vídeo expliqué cómo se podía grabar una macro, incluso vimos una pequeña descripción de lo que era el código. Si no has visto ese vídeo, te recomiendo que lo veas antes. Para meternos en lo que es la parte de código, la parte de programación de Excel, necesitamos tener activado el menú programador. Un menú que por defecto no viene incluido en Excel, pero que te explico cómo se puede hacer. Se puede ir al menú archivo, nos vamos a opciones y allí donde pone personalizar la cinta de opciones, marcamos esta que se llama programador. En algunas versiones de Excel vendrá como desarrollador. Es lo mismo. Lo aceptaremos y aquí ya tendremos nuestro menú programador. Este menú cuenta con varias partes y una de ellas es la de grabación de macros, para hacer una grabación de macro como vimos en un anterior vídeo, pero en lo que a nosotros nos afecta hoy vamos a meternos dentro de Visual Basic. Visual Basic es el editor de código que llevan incluidas todas las aplicaciones de Office y en este caso vamos a verlo cómo se puede aplicar a una hoja de cálculo. Empezaremos por algo muy básico. Para que una aplicación que nosotros desarrollemos en Excel pueda ejecutarse en el libro, lo que necesitaré será crearme un módulo. Para ello me voy a este menú de aquí arriba y le digo que quiero crearme un módulo. Esta es la apariencia que tiene el editor de Visual Basic cuando ya nos estamos creando un módulo que, como podemos ver, ha aparecido en esta zona de aquí. Lo de menos es el nombre que tenga el módulo, aunque, por supuesto, si queremos le podemos cambiar el nombre y podemos hacer cualquier cosa. Vamos a utilizarlo de esta manera. Para crear un pequeño código, debemos empezar por la instrucción sub, detrás el nombre que va a tener este procedimiento. Puede ser cualquier nombre, siempre que empiece por letra, no tengas espacios en blanco y no sean palabras reservadas. Vamos a llamarlo mensaje, por ejemplo. Pulsamos intro y vemos que nos ha aparecido una línea nueva que pone en sub, que indica que ahí se acaba el código. Lo que tenemos que introducir nosotros es aquí esas líneas de código que van a hacer que funcione nuestro pequeño programa. Y en este caso vamos a hacer un ejemplo muy sencillito y muy habitual en la programación. Se suele decir, aunque esto es una cosa que no está escrita en ningún sitio, pero es una manera o una especie de regla no escrita en la cual el primer programa que se desarrolla en cualquier lenguaje es una especie de saludo en el cual se pone un hola mundo y ya está. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a poner un mensaje que salga en pantalla que ponga esa frase. Y para ello pondremos la instrucción msgbox, es una instrucción propia de Visual Basic. Abrimos paréntesis y entre comillas ponemos el mensaje. Hola mundo. Sin más. Cerramos las comillas, cerramos el paréntesis y al pulsar intro veremos que la instrucción ha adaptado una apariencia donde la primera letra de la función o en este caso de las dos, MSG y Box, aparecen en mayúsculas. Es un indicativo también de que ha aceptado o ha reconocido esta instrucción. Pues ya está, ya bastaría, nos vamos a la hoja de cálculo, aquí la tenemos y vamos a hacer que aparezca. Ahora podemos hacer que ese programa, ese mini programa que hemos hecho aparezca de muchas maneras. Una de ellas sería yendo a macros y aquí vemos que aparece nuestra instrucción, deberíamos ejecutar y aquí tenemos nuestro mensaje. Otra manera podría ser ir al menú insertar, elegir este botón, que es el botón de comando de toda la vida, lo dibujaríamos y una vez dibujado nos pregunta a qué macro vamos a asignar ese objeto, elegiríamos mensaje, aceptaríamos, ahí está nuestro botón, que por supuesto podremos modificarle el texto para darle cualquier apariencia y cualquier texto, por ejemplo, OK, y ahora al hacer clic nos aparece el mensaje. Una tercera manera de ejecutar esta macro sería incrustarla un botón en esta línea de esta cinta de opciones, yéndonos al menú archivo, yéndonos a opciones, donde pone personalizar cinta de opciones, elegiríamos, por ejemplo, una de las pestañas, voy a elegir programador. Aquí podríamos crear un nuevo grupo, yo ya lo tengo creado que se llama Mis Macros, aquí está. Y ahora lo único que tengo que hacer es buscar aquí, donde pone macros,
Aquí está la macro que acabo de desarrollar, que se llama mensaje. Le daría a agregar. Ya la veo aquí. Si quiero cambiarle el nombre o cambiarle el icono, puedo pinchar aquí, elegir el símbolo que me apetezca. Vamos a ponerle pues este ojo, por ejemplo. Aceptamos y aceptamos. Ya veo aquí ese icono que ha aparecido nuevo y en cualquier parte, como podemos ver, al hacer clic aparecerá nuestro mensaje. Sencillo, ¿no? Bueno, para volver a nuestro código podemos ir al código de Visual Basic. Aquí lo tenemos. Esa es nuestra pequeña macro y ahí se quedaría. Vamos a hacer otra pequeña macro. Vamos a hacer en este caso una sencilla también, en la que me pida, por ejemplo, 2 números y me devuelva un resultado. En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Creamos otra, lo vamos a llamar sub y la vamos a llamar suma 2 números. Como antes, pulsamos intro, ya vemos que nos separa una de otra. Ahí está creada. Y en este caso vamos a meternos ya en un poco más en faena. Primero, yo lo que quiero realizar es, como he dicho, que por pantalla me solicite 2 números y, por ejemplo, que hagamos una determinada suma. No hay problema, pero para ello voy a necesitar algo que se llaman las variables. ¿Qué son las variables? Pues las variables son como pequeños objetos que vamos a crearnos temporalmente cuando lo necesitemos, donde vamos a almacenar los números que yo voy a solicitar. Por buscar un símil, podríamos decir que las celdas de Excel también se considerarían variables, porque en una celda de Excel unas veces pongo un número, unas veces pongo un texto, unas veces pongo una fórmula. Es decir, es un elemento que permite diferentes valores y que yo luego puedo usar refiriéndome a esa celda. Bueno, pues en la programación pasa algo parecido y eso se denominan variables. ¿Cómo se indica a Excel que voy a usar una variable? Pues hay que declararlas. Declararlas significa avisarle a Excel, a programación, a Visual Basic en este caso, de que voy a usar un determinado número de variables. ¿Y de qué tipo son? Para declarar una variable se utiliza la instrucción dim. Dim, que viene de dimensionar. Y en ese caso podríamos decirle que número 1, el nombre de la variable, seguimos las mismas reglas de siempre, tiene que empezar por letra, no tiene espacios en blanco y no podemos utilizar palabras reservadas. Y para indicarle de qué tipo va a ser, se pone as y ahora del tipo. Por ejemplo, integer, que significaría un número entero. Podríamos hacerlo, ya que voy a usar 2 números, pues decirle número 2 también as integer, por ejemplo, pero es más cómodo hacer lo siguiente, decirle, ya que voy a usar 2 variables, las puedo declarar a la vez de esta manera. Y así declaro que número 1 y número 2 van a ser enteras. De momento nos vale. Ahora, ¿cómo hago yo para que me pregunte por pantalla y sobre todo que el valor que yo introduzca en esa pantalla lo asigne a esas variables? Pues se hace de la siguiente manera. Se pone el nombre de la variable, número 1 es igual, y vamos a utilizar una instrucción de Visual Basic que se llama input box. La input box es una instrucción que hará que aparezca en pantalla una caja en la cual se nos solicitará algo, un texto, un número, lo que sea. Y como es un texto que quiero que me pregunte, lo pongo entre comillas y, por ejemplo, podemos poner, dime el primer número, cerraríamos. Ahora haríamos lo mismo con el segundo, número 2 es igual a input box, dime el segundo número. Ahí estaría. ¿Vale? Vamos a probar que esto funciona. No está terminado, ni mucho menos, pero vamos a probar cómo funciona. Podemos hacerlo directamente desde el editor de Visual Basic con este botón que tenemos aquí. Y vemos que aparece el mensaje, dime el primer número, ponemos 1 y me pregunta por el segundo número y acepto. Por lo tanto, de momento está funcionando. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues lógicamente, si tengo una variable que se llama número 1 ese primer número y una variable que se llama número 2 donde está ese segundo número, necesito hacer la suma. En principio, lo más rápido sería decirlo algo así. Suma es igual a número 1 más número 2. Tan sencillo como eso. Se podría haber declarado aquí también la variable suma, y así ya sabemos que me lo va a guardar o me lo va a declarar como tipo entera, y así me aseguro que está todo bien. Esta parte, de todas formas, como luego veremos o veréis si
seguimos trabajando con variables. Bueno, hay diferentes trucos y maneras de hacerlo, incluso no sería obligatorio hacerlo, pero bueno, para empezar, vamos a seguir este plan. Ya sé que en la variable suma va a estar la suma de los dos números solicitados. ¿Qué me falta por hacer? Pues simplemente hacer que esa suma se muestre en pantalla. Y podríamos hacerlo con la instrucción que hemos visto antes, msgbox, paréntesis, y en este caso quiero que aparezca suma, el valor, o sea, el valor de la variable, pues no hace falta que ponga paréntesis al ser una variable. Perdón, paréntesis, comillas, quería decir. Vamos a probar. Vais a ver que no va a salir como nosotros queremos, pero os lo voy explicando por qué. Voy a darle aquí. Ni me pedí preguntar el primer número, voy a decirle el 3. El segundo número voy a decirle el 6. Y todos estamos esperando que cuando le dé a aceptar salga un 9. Pues me parece que no va a salir un 9. Sale un 36. Lo que ha pasado ha sido que ha concatenado, ha unido el primero y el segundo número. Pero eso lo vamos a arreglar ahora mismo. ¿Cómo lo arreglamos? Pues lo vamos a arreglar anteponiendo a esta función del input box una función que hace que me convierta en valor numérico lo que yo he introducido. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que en esa input box Excel entiende que lo que está o lo que ha llegado allí es un texto y por eso me lo ha concatenado. Para ello se pone la instrucción aquí val, con paréntesis que incluya todo el mensaje, y aquí lo mismo. Delante del segundo, val, abro paréntesis, lo cierro aquí, y ahora sí, ahora lo vamos a probar. Dame el primer número, vamos a poner los mismos de antes, el 3 y el 6, y ahora sí que veo que pone 9 como resultado. Claro que os estaréis preguntando, ¿y por qué no ponemos aquí un texto que sea la suma es y pongamos 9? Bueno, pues vamos a hacerlo. En ese caso, en este mensaje box, le vamos a incluir el texto que nosotros queramos. La suma es, entre comillas, esta vez sí. Y ahora, para decirle que concatene con el valor de esa suma, se pone el símbolo AND. Y ahora lo que va a quedar va a ser que cuando yo le dé al play, vamos a darle aquí dentro, hay primer número 3, segundo número 6, y al aceptar la suma es 9. Sencillo, ¿verdad? Bastante sencillo y bastante claro. Vamos a hacer ahora otra cosa. Vamos a ir mejorando este programa para que vayamos viendo también que otras instrucciones y otros métodos que incorpora Visual Basic. Por ejemplo, vamos a hacer que nos aparezca un mensaje diciendo si el número es mayor o es menor de 100. Por ejemplo, en ese caso, vamos a utilizar el condicional. El condicional que seguramente ya conoceréis en los que trabajéis mucho con Excel es el condicional si en Excel. Aquí, al estar el editor en inglés, utilizaremos la instrucción if. En este caso se pone si suma es mayor de 100, entonces esa sería la parte de la condición. Ahora te vamos a poner aquí el mensaje o la acción que yo quiero que se ejecute cuando se cumple esa condición. Yo aquí aconsejo utilizar el tabulador para que quede más claro. En ese caso vamos a poner un mensaje que diga la suma es superior a 100. Como es un texto, lo pongo entre comillas. Y para indicarle el caso contrario, se pone la instrucción else. Y en este caso ponemos un mensaje box diciendo la suma no es superior a 100. Cerramos. Y para cerrar un if, para indicar que ahí se acaba, se pone la instrucción en if. Y así este if que tenemos aquí controla ese caso. Y luego, bueno, pues dejamos que la suma aparezca, el mensaje de la suma. Vamos a probarlo. Primer número, vamos a empezar por algo que esté por debajo de 100. Decimos 34 y 5. La suma no es superior a 100 y ya me dice que es 39. Volvemos a ejecutarlo y en este caso vamos a ponerle un número que supere claramente los 100 y me dice que la suma es superior a 100 y al aceptarlo me da el resultado. Ya tenemos, por lo tanto, declaradas unas variables, ya tenemos dos input box donde asigno los valores introducidos a esas variables y
otra que realiza la suma, un condicional y un mensaje donde me aparece el resultado de la suma. Un par de truquillos aquí antes de continuar. El primero, si yo en algún momento necesito poner un comentario, bien para ayudarme a la hora de visualizar este código dentro de un tiempo, para que sepa en cada momento qué es lo que yo he hecho, se pone un símbolo apóstrofo al principio y se pone, por ejemplo, algún tipo de declaración de variables, así. Y veremos que cuando yo pulse intro, esa línea se queda con un color verde. Eso es un indicativo de que esa línea no se va a ejecutar, que esa línea simplemente se trata de un comentario y por lo tanto no va a afectar al funcionamiento del programa. Aquí, por ejemplo, pues vamos a ponerle otra que dijéramos realizo la suma. Aquí vamos a poner otro mensaje diciendo compruebo si es mayor de 100. Y por último, otro que pusiésemos muestro la suma por pantalla. Ahí estaría. Vamos a ver que se ejecuta exactamente igual. Número y es superior a 100 y no ha afectado las líneas de código. ¿De acuerdo? También nos puede servir para que en un momento determinado, por ejemplo, yo diga, pues ya no quiero que me salga la suma, pero no quiero borrar la línea por si acaso la quiero mostrar más tarde. Lo pongo así. Ahora me va a indicar si es o no es superior a 100, pero no me va a mostrar la suma. Probamos. Primer número, segundo número, no es superior a 100, pero no veo el resultado porque lo he comentado. ¿De acuerdo? Esa sí es una manera. Por último, vamos a hacer la modificación que hemos dicho antes. Vamos a meter aquí ese botón que ejecute esa parte de código. Así que nos venimos aquí al menú insertar, colocamos un botón, lo vamos a poner, por ejemplo, aquí. Me dice a cuál macro de las que tengo quiero asignarle ese botón. Le digo que es la suma de dos números, acepto. Voy a modificar este texto y voy a poner aquí suma dos números. Por ejemplo, y al probar veo que funciona. Mensaje, primer número, segundo número, y ya me dice que la suma es superior a 100. Y por supuesto podríamos haberlo hecho incluyéndolo aquí. Solamente tendríamos que venir a archivo, venir a opciones, personalizar la cinta de opciones, buscar la zona que yo he creado. Aquí están mis dos macros. Busco aquí todas las macros. Aquí está la suma de dos números, la agrego, le cambio el muñequito, ponemos, por ejemplo, este, ya veo que está ahí, y ahora también lo puedo llamar desde aquí, poniendo los números que yo quiera y diciéndome el resultado. Bueno, ¿qué nos quedaría? Una última cosa muy importante, y es que cuando un libro de Excel contiene macros, ya no lo puedo guardar como un libro normal. Si yo ahora me vengo al menú archivo y le digo guardar, si yo lo quisiera guardar de esta manera, por ejemplo, imaginemos que lo vamos a llamar macros 1 y le digo guardar, me va a salir este mensaje indicándome, cuidado, que hay características que no se pueden guardar en libros sin macros. Y entonces me pregunta si quiero guardar el archivo con estas características, es decir, con macros, haga no, haga clic en no y a continuación elija el formato adecuado. Entonces vamos a hacerle caso y en este caso le voy a decir que el tipo no es un XLSX, sino que es un libro de Excel habilitado para macros, el nombre es el mismo, pero vemos que le añade al final una M en lugar de una X para indicar que es un libro habilitado para macros. Ahora sí que lo puedo guardar. Ya me lo está guardando, ya podría cerrarlo. Y la siguiente vez que yo abra ese libro, me saldrá posiblemente un aviso indicándome que tenga cuidado con las macros. Al fin y al cabo, una macro, como veremos en los otros vídeos, puede ser o puede ejecutar acciones que pueden resultar peligrosas si no estamos bien seguros de lo que estamos haciendo. Me pregunta si quiero habilitarlo. En este caso le voy a decir que sí, confío plenamente, algo que os recomiendo que si no tenéis seguridad de que la macro que va a contener un libro no lo habilitéis. Pero bueno, aquí vemos que funcionan las dos macros, como hemos hecho, y que en todas ellas yo puedo poner lo que sea que funciona.
Una última cosa, si yo cierro el libro y abro un libro normal, le digo que quiero un libro nuevo, blanco, normal y corriente, ¿qué va a pasar si pincho en mensaje? Pues en ese caso me va a preguntar si quiero otra vez habilitar las macros, le voy a decir que sí, pero me va a dar un error, puesto que la macro solamente tiene ámbito dentro del libro que se ha compartido. Al menos de momento. Cuando si avanzamos más en las macros, veremos que se pueden crear libros de macros en los que contener varias macros y ser llamadas desde otros libros. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo donde seguiremos profundizando en el funcionamiento de las macros. Os espero en el vídeo segundo. Gracias.